se dice. Bueno, de los que están acá, ¿todos alcanzaron a realizar el taller? Profe, me falta el último punto. El último punto, ¿a quién más le hace Yo estoy falta? igual. Sí, estamos en el último. Bueno, ¿qué hacemos? ¿5 minuticos más? Sí, profe. 10. No, 5 y el tema nuevo. ¿Listo? Bueno, el último sí es muy fácil. Entonces, 5 minuticos. Bueno, 8 minuticos. Ni 5 ni 10, 8. Entonces a las 7:09 iniciamos. Bueno.
Listo, 7:10. Entonces, bueno, vamos a arrancar nuevo tema. O más tiempo. Más, profe, por favor. 5. Bueno, les voy a dar Sí. 5 minutos. Listo, 7 Sí, y profe, 4. ya estamos terminando y mientras lo subimos. Bueno, entonces yo espero que lo suban de una vez. Todos. Entonces a las 7:15. Profe, ¿y no vamos a socializar las respuestas? No, mañana, para que hoy nos alcance el día para el nuevo tema. ¿Listo?
¿Listo? Listo, profe. Bueno, ya el resto si no alcanzó, después de las 8 lo suben. Bueno, no hay lío para seguir. Entonces, el tema del día de hoy, inicialmente vamos a ver lo que es la recta numérica. Ya lo vamos a hablar en palabras más básicas, ¿cierto? Para pues lograr entender. Tranquila, Jessica Ordóñez. Apenas lo termines, lo subes. Bueno. Entonces, en la recta numérica, pues es una representación de los números reales, ¿cierto? Entonces, podríamos encontrar y tener como referencia que tenemos un punto de partida de esa recta numérica, que es el cero. Si yo me dirijo hacia mano derecha, ¿cierto? ¿Qué números voy a encontrar? ¿Qué números encuentro si miro hacia mano derecha? Los positivos. Los Los, positivos. los positivos. Y si me voy hacia mano izquierda, pues encontraré los negativos. En esa recta numérica nosotros podemos trabajar, ¿cierto? Con números enteros, con el caso de 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? O números reales, como le queramos llamar a todo el conjunto de números que se presentan dentro de esta recta numérica. Pero también podríamos trabajar con números decimales. Aquí en la mitad de 0 y 1, pues está 0.5, ¿cierto? También ese 0.5, otra notación de eso podría ser fraccionaria, que sería igual a un medio. ¿Listo? Entonces, todos los números que conocemos, se conocen como los números reales, los vamos a encontrar acá. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro? Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, pues obviamente vamos a encontrar decimales positivos, decimales negativos, fraccionarios positivos y fraccionarios negativos. Entonces, esa recta numérica es esa herramienta que nos permite determinar, pues, esos números que encontramos y trabajamos dentro de ella. ¿Mm? La recta numérica es un elemento muy importante porque nos permite trabajar lo que son los intervalos. ¿Quién se acuerda cómo se define un intervalo o intervalo? ¿Quién se acuerda? ¿Listo? ¿Qué es un intervalo o un intervalo? Como le quieran decir, las dos formas son válidas. ¿Nadie se acuerda que es un intervalo o intervalo? Bueno, resulta que el intervalo, ¿sí? O intervalo, como le quieran llamar, es esa descripción de que hay una distancia entre dos puntos. ¿Cómo así? Entonces yo podría decir, aquí hay un punto, ¿cierto? En el punto, valga la redundancia, -2 hasta el punto 3, ¿cierto? El intervalo sería desde el punto -2 al punto 3, es decir, la distancia que hay dentro de esos dos puntos. ¿Listo? Entonces, este sería nuestro intervalo. Lo podemos ver representado de esa manera o pues encontramos un esquema que son estas figuritas así. ¿Listo? Esto podría ser una representación como intervalo. Entonces, definimos intervalo como la distancia que hay entre dos puntos. ¿Listo? Eso es un intervalo. Entonces también podríamos encontrar la clasificación de los intervalos. Entonces podríamos encontrar lo que son los intervalos abiertos, ¿listo? Los intervalos cerrados y ya miramos los siguientes para que me entiendan. Entonces los abiertos quiere decir que los valores extremos no se tienen en cuenta, ¿sí? Normalmente esos intervalos abiertos se denotan con paréntesis. ¿Listo? Cuando vean un intervalo en paréntesis, quiere decir que es un intervalo abierto. Y su característica es que
los valores extremos no intervienen. Entonces, ¿cómo así? Entonces, vamos a suponer que tengo el intervalo menos 4, ¿cierto? Menos 4 y 2. Entonces, eso es un intervalo abierto. Quiere decir que, bueno, voy a borrar acá este esquema que está acá arribita, que el valor de menos 4, lo voy a colocar acá, menos 4, pero voy a colocarlo en otro color mejor, en azulito lo voy a colocar. El valor de menos 4 y el valor de 2 no intervienen, pero sí tenemos una distancia entre esos dos puntos, ¿listo? Otra característica, los intervalos abiertos los podemos, los debemos graficar, así como lo hice con dos bolitas sin relleno para establecer que es un intervalo abierto, ¿listo? ¿Se acuerdan la notación por extensión de en conjuntos? También lo podríamos escribir de esa manera. Entonces, por ejemplo, bueno, lo voy a hacer acá arribita para que quede más lejitos. Yo podría decir que X, ¿cierto? Son todos esos números reales que están desde el intervalo. Entonces podríamos colocar corcheticos. Menos 4, ¿cierto? Como son intervalos abiertos, hay que prestar mucha atención. Vamos a utilizar los signos de menor y mayor, ¿listo? Que X y X es menor que 2. ¿Listo? Al momento de colocar estos signos de menor, yo también estoy diciendo que son intervalos abiertos. Entonces, otra característica, cuando colocamos signos de menor o signos de mayor, también estoy diciendo que son intervalos abiertos. Bueno, entonces esas son las características de los intervalos abiertos. Están expresados entre paréntesis, ¿listo? Sus valores extremos no intervienen, ¿cierto? Y se denotan con, en el caso de la expresión como conjunto, como desigualdad, perdóneme, esto se conoce como desigualdad. Como desigualdad. Como desigualdad. ¿Listo? Desigualdad es cuando encontramos esos signos de mayor y menor. ¿Vale? Ahí, bueno, ahí escribí mal. Desigualdad. Listo. Entonces, ahí encontramos signos de mayor y menor, paréntesis, entonces, intervalo abierto. Y en la gráfica, las bolitas deben ser abiertas, valga la redundancia. Encontramos el siguiente grupo, que son los intervalos cerrados. ¿Listo? Los intervalos cerrados los vamos a denotar con corchetes. Bueno, aquí no los veo, me toca dibujarlos. ¿Listo? Con corcheticos. Entonces, cada vez que veamos una expresión así con corchetes, son intervalos cerrados. Otra de sus características, sus valores extremos sí intervienen. ¿Listo? Sí intervienen. Es decir, que sí se tienen en cuenta, a diferencia de aquí hay los intervalos abiertos. Entonces, aquí en los intervalos abiertos, yo no, para una operación, yo no podría tomar el menos 4 y el 2, sino tomaría desde el 3, 2, 1, 0, 1, ¿cierto? Esos son los números que podía tomar, o 1,5, que estaría por acá, y menos 3,5. Pero, a diferencia, voy a colocar un ejemplo, acá voy a escribir este intervalo cerrado, menos 5, ¿cierto? Y 1. Yo ya sé que está dentro de corchetes, entonces es un intervalo cerrado. Entonces lo único que yo hago es, bueno, voy a ubicar los dos puntos, entonces digo menos 5, ¿cierto? Menos 5 y el punto 1. Listo. Y yo ya sé que los valores de ellos intervienen. Es decir, que puedo tomar en una operación el valor de
menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, 0 y 1. Todos los valores los puedo tomar y a mí me sirven. Esto es la diferencia con los abiertos, es decir, sus valores extremos sí intervienen. La forma de graficarlo, pues con dos bolitas rellenas y colocamos el intervalo, ¿cierto? En este caso en el ejercicio menos 5 hasta 1, ¿vale? Entonces ahí los podríamos colocar de esa manera, pintando esos valores que están dentro de esos intervalos. Bueno, si lo miráramos como notación de desigualdad, ¿cierto? Entonces lo voy a hacer por aquí. Yo digo, bueno, X pertenecientes, ¿cierto? A los números reales. Entonces escribo viñeticas del valor de menos 5. Todos los intervalos cerrados van a utilizar los signos de menor o igual. Entonces yo digo menos 5 es menor o igual a X y X es menor o igual a 1. ¿Por qué coloco menor o igual? Porque como una de sus características es que los valores extremos sí intervienen, pues yo puedo usar el valor de menos 5 y 1, ¿cierto? Entonces, esa es de la otra característica, que nosotros podemos utilizar los signos de menor o igual o de mayor o igual. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas, inquietudes? Profe, eso es EXER, ¿sí? Exacto. X perteneciente a los números reales quiere decir eso. ¿Listo? X perteneciente, porque la E recuerden que es pertenece, X perteneciente a los números reales. Entonces ya sabemos que menos 5 es un valor extremo y 1 es el valor extremo. ¿Quién sería X? ¿Quién me dice quién sería el valor de X? Los números que están adentro, menos 4. Exactamente. Entonces X podría ser menos 4, menos 3, menos 1, 0, 0.5, un medio, 3 medios, ¿cierto? Entonces, eso podría ser el valor de X. Listo. Entonces, tomen nota y ya borramos la pizarra. Bueno. Listo. Entonces, tenemos ahora otros grupos. Entonces, vamos a encontrar los semiabiertos, en este caso a la derecha. ¿Cómo interpretarían ustedes un semiabierto a la derecha? ¿Qué quiere decir semiabierto? ¿Qué querrá decir semiabiertos a la derecha? Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Cierto? Un valor cerrado, que sería el de la izquierda, y un valor abierto, que sería el de la derecha. ¿Listo? Entonces, el de la izquierda lo interpretamos con corchete, y el de la derecha, como es abierto, lo interpretamos con paréntesis. ¿Listo? Esa sería como la condición. Aquí podemos ver que este valor de la derecha es abierto, entonces estamos cumpliendo con ese requisito. Y el de la izquierda, pues es un intervalo cerrado porque está dentro de un corchetico. Bueno, ahí perdonarán cómo lo estoy haciendo. ¿Listo? Otra característica que en este caso, ay, ¿qué pasó acá? El valor extremo de la izquierda si interviene. ¿Y qué pasará con el de la derecha? ¿Qué pasará con el de la No derecha? interviene, ¿Por qué? porque no se tiene en cuenta porque el círculo quedaría abierto.
Exactamente, porque sería un valor de un intervalo abierto. ¿Listo? Vamos a colocar un ejemplo. Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos el intervalo, ¿cierto? Menos 3 y 2. ¿Listo? Ahí se quedó feo. Menos 3 y 2. Entonces, ¿cómo lo voy a representar en la recta numérica? Gráficamente, ¿cómo lo haría? ¿Quién me dice? El valor de menos 3, ¿cierto? Sería ¿qué? Cerrado. Cerrado, ¿cierto? Y el valor de 2 sería abierto. ¿Ven? Así quedaría dibujado de esa manera. Y tendríamos ese dibujito así. ¿Perfecto? Los valores que intervienen pues son los que están dentro de ese intervalo. Entonces, ¿cómo quedaría representado? Como desigualdad. Entonces yo digo X perteneciente a los números reales, hago la viñeta y digo menos 3 tiene que ser ¿qué? ¿Quién me dice? Como es un intervalo cerrado, ¿qué tiene que decir? Díganlo. El cosito y el igual, ¿Al ¿no? igual? Menor Menor o y mayor. igual Igual. Esta cosa. a X, ¿listo? Y X ahora viene con un intervalo abierto, tiene que ser menor que 2. ¿Por qué lo puse menor que 2? Porque es intervalo abierto, es un valor abierto. ¿Listo? Entonces, esa sería la gran diferencia. ¿Listo? Quedaría de esa manera. ¿Sí quedó claro? Bueno, entonces, dime, Daniela. O sea que ese 2 queda menor, pero sin el igual porque es cerrado. Porque es abierto, Abierto. perdón. Y el Exactamente. cerrado queda menor igual. Exactamente. ¿Listo? Entonces, esa característica fundamental. Bueno, vamos a pasar al siguiente grupo. Si tengo un semiabierto a la derecha, ¿cómo se llamará el otro? ¿Podía borrar? Listo, ya volví control Z si no han tomado nota. Bueno, entonces vamos a mirar el siguiente grupo. ¿Cómo creen que se llamará ese siguiente grupo de intervalos? Si teníamos un semiabierto a la derecha, ¿cómo se llamará el otro? ¿Abierto a la izquierda? Semiabierto a la izquierda, muy bien. ¿Listo? Características fundamentales, pues, se va a denotar el valor de la izquierda como un intervalo abierto y el siguiente valor como un intervalo cerrado. Entonces, usamos corchete, ¿cierto? Característica fundamental, el valor de la izquierda no interviene, ¿cierto? Porque es un intervalo, el valor extremo, perdón, valor extremo de la izquierda no interviene, obviamente porque es un intervalo abierto. Y el valor de la derecha sí interviene. ¿Listo? Esa sería la condición de ese ejercicio. Gráficamente, ¿cómo lo tendríamos en cuenta? ¿O cómo lo resolvemos? Pues decimos, en la izquierda, coloquemos el ejemplo. Bueno, vamos a colocar entre menos 4, ¿cierto? Y 3.
¿Cumple las condiciones? Sí. Menos 4 es abierto. Y 3 es cerrado. Entonces, el valor de la izquierda tiene que ser un valor abierto. El de la derecha tiene que ser un valor cerrado. Y pues esos serían los valores que tenemos que tomar, ¿cierto? Los que están dentro de ese rango. ¿Listo? Entonces tomamos estos valorcitos que están acá. Perfecto. ¿Listo? Como notación de desigualdad, ¿cómo quedaría? X perteneciente a los números reales. Abro viñeta. Y digo, menos 4 tiene que ser ¿qué? Menos 4 tiene que ser ¿qué? Menor o igual. X. Como es abierto, tiene que ser menor que X. Y el 3, como si es cerrado, tiene que ser menor o igual. ¿Cierto? ¿A quién? A 3. Y cerramos el viñeta. La viñeta, perdón. Entonces, quedaría de esa manera, como notación de desigualdad. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Listo? Bueno, van a encontrar, por ejemplo, en muchos contenidos que estos expresión de intervalos los podemos encontrar como X perteneciente al intervalo menos 4, 3. ¿Listo? Entonces también podríamos escribirlo así, X perteneciente al intervalo menos 4 y 3. Bueno, y quedaría de esa manera. Entonces, esos son los intervalos y esa es nuestra clasificación de los mismos. ¿Dudas, inquietudes? ¿Alguien no entendió? ¿Le quedó alguna duda? ¿Listo? Pregunten. ¿O todo muy claro? Bueno, entonces dudas no encuentro. Bueno, para ver si me entendieron, voy a poner unos ejercicios. ¿Listo? Entonces, bueno, nos queda menos de un minutico. Los que no han tomado nota, tomen nota y apenas nos saque, ingresamos con el mismo link. ¿Listo? Y hacemos unos pequeños ejercicios para ir entendiendo.